Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Pedimos un millón de disculpas por el retraso que hemos tenido ahora. Hemos tenido algunas fallas un poco con el tema técnico. La señal nos ha jugado un poquito chueco, pero ya estamos aquí. Les invitamos a quienes están conectados, por favor, compartir esta sesión para que tengamos a más personas conectadas y compartiendo lo que hoy vamos a tener, que es sencillamente algo maravilloso. Es un trabajo que realmente yo lo recomiendo y vale la pena eh, tener acceso al mismo. El día de hoy vamos a estar justamente conversando sobre lo que viene, para que ustedes ya, quienes todavía no lo tienen, lo puedan ya adquirir. Ya les vamos a contar luego cómo puede ser ello. El título es Músicos del Carnaval de Oruro, historias de vida de Ricardo Vázquez Rivera, que es con nuestro invitado que se encuentra con nosotros y con quien vamos a ir conversando un poquito sobre esto. Yo decía en algún momento que este es un gran aporte porque nos está mostrando una faceta de un actor del Carnaval de Oruro, y no solo del Carnaval de Oruro, sino de otras festividades también, como son los músicos de bronce. Los músicos de bronce, sin lugar a dudas, tienen un importante rol en lo que viene a ser todas las festividades, pero además de conocer de ellos, en lo que viene a ser su faceta interpretativa, artística, también tenemos que decir que hay otro mundo importante que conocer, la historia de vida que está detrás de él, que es algo fundamental. Ahí podemos conocer muchas cosas y además es un testimonio de cómo se puede conocer el Carnaval de Oruro. Y Ricardo justamente ha hecho un trabajo que enfoca estos elementos y de esa manera uno puede tener acceso a información muy importante e inédita, yo diría, ¿no? Entonces, ya he dicho esto, como ustedes saben, mi nombre es Miguel Ángel Foronda Calle. Les doy la bienvenida a una sesión más de nuestra cátedra y le quiero dar la bienvenida a Ricardo, sin antes un poquito comentarles sobre él. Ricardo es músico de bandas de bronce del Carnaval de Oruro, ha estado formando parte de la banda Central Cocana y la espectacular Popó, es fotógrafo, estudió antropología en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene en los referentes a sus intereses de investigación el tema de la arqueología del pasado reciente y contemporáneo, arqueología histórica, bandas de bronce en Bolivia, historias de vida. Entre sus publicaciones y manuscritos podemos mencionar Los muñecos colgados de la ciudad de La Paz, materiales de presentación y ciudadanía, con J. Villanueva, publicado en la revista Vestigios en la Argentina. De la misma manera también tenemos que mencionar que este texto ha sido impreso en España. También podemos mencionar modelos de interpretación frente al discurso de las guías de turismo en el caso de Tiahuanaco, Bolivia, relaciones, condiciones de acción pública en la práctica de la arqueología de Bolivia con Copa y Choque, publicado también, y el pasado de Tiahuanaco en el discurso arqueológico y el de los guías de turismo, ¿no? Y además hay que señalar que Ricardo tiene una página que está administrando que es Visibilizando los Músicos, y además él está interesado y trabajando en lo que es la fotografía documental. Estimado Ricardo, muy buenas noches, te doy la bienvenida, gracias por la paciencia y por estar acá con nosotros. Seguramente hoy vamos a tener una noche muy interesante conociendo sobre este otro actor importante dentro de las festividades y dentro del Carnaval de Oruro, como son los músicos. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, estimado Miguel. Un agradecimiento profundo a Lunángel, a Cátedras del Patrimonio Cultural Inmaterial Boliviano. De verdad, es un trabajo muy loable que realizas. Son 2 años que ya estás trabajando. Yo recuerdo que cuando has empezado me habías invitado, pero por algunas circunstancias de ese momento yo no pude. Creo que el trabajo que estabas realizando aún necesitaba madurar. Entonces, fue una de las razones por el cual no ha sido posible, ¿no? Presentar alguna ponencia sobre los músicos del Carnaval de Oruro. También, antes de empezar, quisiera agradecer a las bandas del Carnaval de Oruro, en especial a la banda Central Cocani, a la banda Espectacular Bolivia, a la banda Espectacular Pagador, a la banda Unión Pagador, a la banda Super Central y Poderosa Imperial. Son las bandas que me han permitido en alguna oportunidad viajar con ellos,
o al menos alojarme con ellos cuando había oportunidad, y de verdad soy muy agradecido. Y cantidad de músicos, ¿no? Que me han apoyado de una y otra manera. Ha sido, este trabajo sin la ayuda de todos esos músicos no hubiese sido posible. Ujú, ujú. Bien, Ricardo, es importante lo que tú dices. El trabajo que tú has hecho es justamente, decíamos, busca y se plantea tal vez la imagen que muchos pueden tener de los músicos, ¿no? A veces yo decía en algún artículo que escribí justamente, a veces vemos a los músicos como simples operarios, pero detrás de cada persona, de cada músico, hay una historia. Y a veces esas historias son historias de superación, hay historias también pucha, hay historias tristes, hay un sinfín de historias que a veces uno desconoce, ¿no? Uno se interrelaciona a veces con los músicos, pero no conocen muchas de estas facetas que son muy importantes conocerlas. De hecho, mucha de esta historia a veces aporta también a reconstruir la historia del Carnaval de Oruro, y por eso destaco mucho el trabajo que se ha hecho, porque si bien hay trabajos sobre lo que viene a ser los músicos o básicamente las bandas y su discografía, la historia, su fundación y todo eso, tenemos muy poco, si es que no es nada, de lo que viene a ser la música desde la historia, desde como tú mismo titulas en el libro, historias de vida, ¿no? Sus historias de vida, que además, y yo resalto eso ya para darte la palabra y para que empecemos con lo que tienes preparado, hay que destacar a quienes quieran adquirir este ejemplar, que tiene fotografías muy interesantes, unas fotografías de retratos específicamente de nuestros músicos que muestran mucho. Estas fotografías, desde mi punto de vista, cuentan mucho. Ya solamente ver un poco, si vemos la tapa del libro, es muy expresiva y hay mucho que ahí se puede interpretar. Entonces, son cosas muy importantes. Bueno, Ricardo, entonces yo te doy la palabra ya para que empecemos. Te voy a poner la imagen que me pediste y luego te voy a pedir hasta que tú vayas desarrollando unos compás de segundos para que luego cargue tu presentación, que la estoy aquí ya descargando. Entonces, cuando gustes, querido Ricardo. Bien. Voy a empezar con una historia de vida de uno de los músicos, puesto que el día de ayer lamentablemente se fue. Empieza así. Sinceramente, mis labios me han favorecido. Por eso he sido buen músico. Heraclio Mariño Mendoza. Dice, yo nacido el año 1941, aquí en Quillacas. Dice que mi padre trabajaba en Uyuni, en la empresa ferroviaria. No lo conocí. Él ha afinado cuando yo era muy pequeño. Como mamá era joven, se ha hecho de otro marido y me dejó con mi abuelo, pasteando oveja, llama, así he vivido. Francamente, mis abuelitos me querían mucho, más que a su hijo. Cuando uno de los abuelitos me reñía, el otro reclamaba. ¿Por qué a mi hijo le están riñendo? Me defendía mi abuelo. Yo calla, malcriadito haya sido, pues. Cuando han muerto mis abuelos, con mi tío Ramón he vivido. Me aparté de él cuando he crecido. Desde jovencito me ha gustado la música. En Quillacas, unos caballeros querían formar una banda, entonces han traído a un maestro de Llica, Potosí. Antes los liqueños eran buenos maestros. Mi abuelo no quiso meterme a ese grupo. Yo estaba llorando detrás de la puerta. ¿Por qué le hacen llorar si él tiene una máquina de coser de su papá? Eso cambiaremos por instrumento, dijo mi tía. Recién mi abuelo ha conseguido un bugle. Al grupo me he integrado 15 días después. Rapidito nomás he aprendido. Pero los maestros, ¿qué pues? Eran matones. Al menos el maestro Bonifacio Mendoza. Carajo. Cuando no podía llevar el compás, nos pisaba nuestros pies. ¡Marque el paso! Gritaba. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros con la barquita nomás estamos, pues. Su zapato era grueso, del ejército era, pues. Un día, como don Damián Guayla era mayor de edad, no podía llevar el compás del bombo. El maestro al final se haya calentado. ¿Qué sería, pues? Le ha pisado los pies a don Damián
ese tío ha arrojado su bombo, este ojalla nomás me va a pisar, diciendo le ha dado uno, ha sacado su dinero y pagó su multa al maestro. Nosotros y ojalla nomás estamos. En esa época era difícil conseguir partituras. Con mi compañero Jacinto Guayas, se ha muerto él. Sabemos estudiar los ejercicios que el maestro nos daba. Poco es lo que nos está dando. El maestro debe tener más lecciones. ¿Por qué no preguntamos lo que tiene? Sabemos analizar entre los dos. De esa manera sabemos acercarnos a él. Maestro, ¿cuántas lecciones siempre tienes? Sabemos preguntar a don Max Ticona. Tengo 70 lecciones, no sabes responder. Danos todas las lecciones, por favor, sabemos suplicar, casi nos hemos arrodillado. Ya, les voy a dar porque ustedes están adelantados, nos ha dicho. Nos confió todos sus ejercicios y con eso nos hemos superado. Después los músicos de edad nos han llevado a los contratos. Como recién estaba aprendiendo, no tocaba bien. Ya, yo calla, toca, me decían. No estoy pudiendo tocar, pero con esos contratos he mejorado cada vez más. En los cancheos, ellos se faseaban. Mira estos tíos, yo les admiraba. Se mareaban, yo tenía que estar cuidando a ellos. Tío, vámonos, ¿por qué se están mareando? Me preguntaba. Cuando he crecido he mejorado musicalmente. Los contratos a las minas del sur no me faltaban. Por eso me he comprado una trompeta, bicicleta. Todo me he comprado. Es parte de la historia del señor Heraclio Mariño Mendoza, que lamentablemente el día de ayer se fue de esta vida. El día de hoy, a mediodía, ha sido enterrado en su pueblo natal, Quillacas, ¿no? Lamentablemente, de las 44 historias, 2 de los músicos han fallecido antes de ver sus nombres impresos en este libro. Y don Heraclio, por suerte, ha estado presente en la presentación del libro que se realizó en el Salón Banderas del Gobierno Departamental de Oruro. Qué importante eso, Ricardo, porque a veces dejamos que la gente se vaya y más la pandemia nos ha mostrado eso. Y que haya estado presente don Heraclio en la presentación es mucho más significativo, ¿no? Realmente su testimonio y esta historia que nos acabas de un poco leer de lo que has venido recopilando, pues muestra todo aquello. Bueno, querido Ricardo, entonces, hecho este homenaje y muy merecido, de hecho, si te parece, empecemos. Yo voy a ir ahorita cargando ya las presentaciones que tienes. Estoy teniendo un poquito de dificultad, te pido un par de minutillos, pero ya podemos entrar en materia para que empecemos a comentar el trabajo que has venido realizando, por favor. Perfecto. Bueno, el trabajo, la realización de este trabajo data ya más de una década. ¿Cómo empieza? El año 2010 aproximadamente, es decir, accidentalmente logro conseguir un instrumento que es el clarinete. Previo a este instrumento yo interpretaba otros instrumentos y otro género de música, y es cierto que lo había dejado la música unos buenos años, ¿no? Y 2010, como dije, conseguí un instrumento que es el clarinete y logro aprender rápidamente, y me lleva pues el director a una institución en la ciudad de La Paz para tocar con una banda de allá. Y yo dije, bueno, acepté ese reto, y después ya con ese orgullo empecé a buscar bandas del Carnaval de Oruro. Justamente faltaban semanas o tal vez máximo un mes, no recuerdo muy bien, pero faltaba muy poco tiempo para la realización de ese carnaval. Entonces yo empiezo a tocar puertas
de las diferentes instituciones, evidentemente grandes. ¿Quién no quiere estar en una institución grande, verdad? Entonces yo empiezo a tocar puertas. Bueno, muchas de ellas no me abren, me dicen que no, que están completos, además faltaba muy poco tiempo, no me conocían y quizás dudaban que si yo realmente tocaba o no. Entonces no logré ingresar con una institución grande, pero sí con una banda pequeña, no tampoco tan pequeña, pero logré ingresar con una institución. Fui partícipe de del último convite y del sábado y domingo de carnavales. Ahí es donde yo siento una fama efímera porque duró solo el fin de semana. En ese carnaval, para mí fue impresionante recorrer la avenida 6 de agosto, subir la calle Ibar, la plaza 10 de febrero, llegar al socavón, fue increíble, ¿no? Fotografías de la gente del público que estaba presente en las graderías, nos invitaban de todo. Fue genial, una fama para mí muy interesante. Cantidad de gente nunca lo había vivido de esa forma. Y el día lunes estuvimos ya junto a la fraternidad que habíamos acompañado, y cuando llegamos al local, resulta que se partieron alimentos. Y es ahí donde primero hicieron fila los de la morenada y todo eso, y después los músicos, ¿no? Nos llamaron, hagan fila, van a recibir la comida. Casualmente yo fui el primero de los músicos. Y uno de los encargados se acerca a la señora que estaba repartiendo, o a las personas que estaban repartiendo, y resulta que le dice, no, son músicos, la mitad nomás, sin carne. Fue algo que me impresionó, porque sentía algo de discriminación, a los músicos no les servía muy bien. Por la noche estaba en una comunidad muy cerca a Quillacas, y esa noche pues estábamos descansando, o sea, el ambiente ya era diferente, ¿no? Estábamos descansando en una habitación muy pequeña. Recuerdo muy bien que la casa era de cubierta de paja, inclusive ingresaba algo de agua por la cubierta, algunos espacios vacíos, ¿no? Entonces, las payasas, con payasas de paja y cobertores de puyo, ¿no? Y fue algo que había un contraste muy radical, ¿no? Entonces, fue esa noche, después de haber tocado, de haber hecho la llegada a la población, habíamos empezado a descansar. Y ahí escuché los primeros relatos de los músicos del Carnaval de Oruro, ¿no? Hablaban sobre los músicos, se referían a qué músicos eran antiguos, quiénes no eran, o recordaban algunas anécdotas del mismo lugar. Se hablaba del carnaval, lo que había pasado días antes, y en algunos casos de cómo era el carnaval o cómo lo habían vivido esos músicos hace, por decir, 10 años antes, o dependiendo también la edad, ¿no? Eso, una de las cosas que me impresionó. Por otro lado, también la invisibilidad de parte de los fotógrafos y los videógrafos fue otra cosa que noté, que no les interesaban a los músicos. No había fotografía. De hecho, yo no tenía planificado quedarme a tocar en las bandas. Simplemente quería ser partícipe de ese carnaval y alguna otra festividad, ¿no? Grande. Pero no tenía planificado ser parte de una institución, estar estable, trabajar con ellos, ¿no? Inclusive he llegado a vivir de la música ya
posteriormente, pero yo no tenía esos planes. Entonces, como no tenía planes, yo tenía intenciones de llevarme fotografías como recuerdo, videos. Entonces, ahí me di cuenta que había una especie de invisibilización de parte de los fotógrafos y videógrafos, ¿no? Daban prioridad a las danzas, particularmente de la morenada, diablada, caporal. Entonces, eso también de alguna manera hizo que yo incursione en la fotografía. De hecho, en esos momentos yo manejaba una fotografía compacta que no sabía de composición ni nada por el estilo, o sea, de manejo de fotografía, simplemente hacía el clic y para de contar. Esa fue otra experiencia, por ejemplo. Después, estando ya en la banda central Cocani, justamente el año que ingresé hubo una división, ¿no? Ahí vi una injusticia de parte, o sea, de parte de los músicos, ¿no? Porque el director, que había sido hasta un año antes y por situaciones de cargos en su comunidad había dejado de ser parte de la directiva, ¿no? Porque tenía que cumplir un cargo en su comunidad o en su pueblo, ¿no? Y cuando volvió el señor quería ingresar a la fuerza, quería ser parte del director, o sea, quería volver a ser director. En las elecciones el señor perdió con otro contrincante y posteriormente ha pasado muchas cosas, pero al final el señor divide otra banda, ¿no? Que también se llama Central Cocani, se hace llamar inclusive Original. Entonces, vi eso, que todas esas cosas, que había injusticias en muchas cosas, muchas otras anécdotas que yo he logrado palpar con los músicos. Entonces, todas estas cosas ha hecho que yo, de alguna manera, empiece a trabajar con las bandas del Carnaval de Oruro ya desde el 2010. Si bien en un principio considero que ha sido una etapa de exploración porque quería hacer una investigación, pero no sabía qué cosas iba a hacer, ¿no? Te cuento que inicialmente pretendía buscar algo del origen de la banda, este tipo de cosas, ¿no? Que posteriormente me di cuenta por las fuentes que tienen estas instituciones, que era un poco imposible, ¿no? Entonces, de alguna manera lo he dejado este trabajo inconcluso y hace unos 7 años he empezado a trabajar ya como historias de vida, ¿no? Y eso es la parte que, es decir, así se ha empezado este trabajo. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, hemos empezado a tomar algunas decisiones de cómo llevar esta investigación, ¿no? Metodológicamente, por ejemplo, para llevar a cabo esta investigación se han usado técnicas de entrevistas en profundidad, con preguntas flexibles y dinámicas, abiertas. Nos hemos enfocado respecto a su vida particular, si bien no nos interesa saber cuál ha sido la actividad musical o dónde han llegado, pero nos interesaba saber cuál era, cómo era su vida cotidiana y cómo es que están decidiendo incursionar en la música, ¿no? Entonces, de esta forma hemos hecho que ellos mismos se expresen en sus propias palabras, es decir, que se les permitió a todos estos informantes que se explayen de manera propia, como ellos deseaban entregar su información. Se ha realizado un registro documentado en formato digital, audiovisual, para finalmente construir la historia de vida como producto final. Entre las técnicas se hizo relatos únicos. En algunos casos se han hecho relatos cruzados porque se necesitaba contrastar, en otros de manera paralela. Después, los materiales complementarios, aparte de la recolección de estos datos, nos hemos apoyado en fotografías, documentos y otros para verificar, ¿no? Ciertas situaciones de lo que los músicos del carnaval nos contaban. Bueno, como herramienta principal es la observación etnográfica y la entrevista en profundidad.
En algunos casos ya para la redacción hemos corregido los errores gramaticales del habla, en muchos aspectos hemos tratado de respetar cómo se expresan los músicos. En la transcripción particularmente, ¿no? Se ha hecho una transcripción natural, en el que se ha priorizado la fluidez del texto, ¿no? Es decir, que de manera cuando uno lo lea, pueda sonar natural, correcto, fluido. Entonces, eso es lo que hemos trabajado. En algunos casos hemos hecho una transcripción literal, puesto que, por ejemplo, cuando nos han contado en el idioma aymara o el quechua, hemos tratado de respetar la forma del habla de todos estos músicos, ¿no? En todo caso, una especie de transcripción híbrida. Ahora, sobre los músicos que se han incluido en estas historias son todos del departamento de Oruro. Representan a todos los poblados, es decir, los 4 puntos cardinales del departamento de Oruro están representados en este libro. Al menos un músico y como máximo 3 músicos están de un determinado poblado, una comunidad donde habían músicos, ¿no? Hemos tratado de abarcar a los músicos de mayor edad para tener un rango de tiempo más amplio y poder comprender cómo es que se están organizando a estos músicos, porque de alguna manera ellos nos pueden contar la historia de sus padres, dado que en algunos casos son músicos de tercera generación, por ejemplo, ¿no? Entonces, fácilmente nos dan pautas que en algunas regiones a principios del siglo XX, inclusive finales del siglo XX, ya están tocando, ya están incursionando en las bandas civiles. También hemos priorizado a músicos que pudieran interpretar diferentes instrumentos, es decir, no hemos escogido, por ejemplo, a solamente trompetistas o bajistas, sino que pueda incluir a todas las secciones de los músicos. También debo aclarar que no se ha priorizado, en algún momento me han preguntado a los músicos, ¿y quién es este músico? Nadie lo conoce. No he priorizado a músicos que tengan fama o que sean solistas o que sean directores, ¿no? He tratado de dar voz a a quienes no tienen voces, ¿no? Dado que la literatura respecto al carnaval y a los músicos o a las bandas han dado prioridad a ciertos músicos y en base a 1 o 2 músicos como director se han escrito algunos textos, que es un gran aporte, evidentemente, para todos estos trabajos, pero creo yo que se debería haber incluido a otros músicos más. Ahora bien, sobre la estructura del libro, empieza con una introducción, el contenido, un glosario, porque se utilizan términos bien específicos de los músicos. Entonces hemos tratado de rescatar, puesto que la academia, las academias que han surgido de alguna manera están haciendo que estos músicos pierdan ciertas particularidades que tenían los músicos, ¿no? En las formas de hablar o en las formas de utilizar el lenguaje de los músicos. Otro acápite nos habla sobre los testimonios anónimos. Si bien los músicos han sido consultados, o sea, han sido entrevistas con previo acuerdo, sabían para qué era, y siempre les hemos preguntado que si habían partes que ellos no querían que se escriba. Entonces hemos tratado de que nos digan si se podía o no de toda la entrevista, no habían partes. Bueno, en realidad ninguno de los músicos nos han dicho que no se podía transcribir alguna parte de sus relatos, ¿no? Y sin embargo, hemos puesto un acápite de testimonios anónimos, ¿no? Para un poco mostrar, para que no haya cruces entre músicos, algunas resillas entre músicos, ¿no? Eso también indicarte que estas historias tienen 3 actos,
¿no? Es una parte, o sea, cada historia tiene tres actos, una parte de la introducción, la parte de desarrollo y una conclusión. Es decir, se ha pensado en esos tres momentos, sería la estructura de base de una historia o un guión, ¿no? Entonces, dentro de estos hay dos puntos de giro, ¿no? Una transición entre un acto y otro, o sea, es un punto de inflexión en el que es en aquel momento donde sucede algo y cambia el transcurso de la historia de vida. En todo caso, en una primera parte hemos tratado de mostrar los antecedentes de la historia de cada personaje, de cada músico, ¿no? El mundo inicial de lo que parte su historia, cómo es, dónde está situado, la época, el lugar, la forma de pensar y hablar. Esencialmente el primer acto es la exposición donde se presenta al personaje, se da paso ya después a un conflicto principal que llega ya hay un episodio, ¿no? Que cambia la vida, es decir, ese punto de, ¿cómo se diría? El punto de inflexión, ¿no? Y ese mundo inicial del personaje pasa a una parte media, que son las peripecias, nudos de acción, esa parte donde estos músicos están iniciándose en la música. Hay una problemática por el cual están incursionando en la música. Entonces hay un punto de inflexión que más o menos es a la edad de 12 años, porque en toda esta primera etapa se tratan de mostrar, es decir, se trata de mostrar quiénes eran estos personajes, pero en el punto de inflexión hay un problema porque todos estos personajes, estos músicos del área rural, tienen ciertos problemas, por ejemplo, la inaccesibilidad a las escuelas, o sea, no es tan accesible, muchos están cursando hasta segundo básico, tercero, en algunos casos están pagando, y es justamente a los 12, 15 años cuál está sucediendo y hay ese punto de inflexión en el cual ya empieza a ser músico y empieza ya otro tipo de peripecias, ¿no? De estos músicos hasta la edad de ingresar al ejército, ¿no? Esa parte del ejército. Entonces, pasa de esta parte media de anudamiento de la historia empieza a resolverse, ¿no? En un momento ya después de ingresar al ejército, porque ya posteriormente se vuelve un oficio, ya es, generalmente está pasando a los 18 años o 20 años, están incursionando es decir, ya se vuelve un oficio, una profesión y están intentando incursionar al ejército en algunos casos, en otros casos a la policía, ser parte de las bandas de la policía, en algunos casos de la banda municipal y en la mayoría de los casos a las bandas civiles. Entonces, es la parte donde se empieza a resolver el problema, el desenlace, y finalmente concluimos con qué es lo que han logrado estos músicos, ¿no? Tratamos de entender, muchos de ellos hoy en día son jubilados del ejército, de la policía, algunos han logrado ser profesores, otros por cuestiones económicas no han podido incursionar en ninguna de estas instituciones, pero sí han trabajado en instituciones civiles como las bandas Pagador, Alianza y otras bandas que existían en el departamento de Oruro. Ahora bien, cada historia tiene una fotografía, ¿no? Voy a hablar ahora sobre la fotografía. La fotografía es en clave baja, las altas luces ocupan una porción pequeña dentro del encuadre. La finalidad en realidad ha sido crear una atmósfera dramática, tétrica, pero elegante, ¿no? Entonces, a base del uso de alto contraste, ¿no? Dentro de esto, si bien hay muchas historias que yo he empezado a recolectar y como les he indicado, al principio no tenía conocimiento sobre fotografía y he empezado a
a trabajar con los músicos y un poquito a especializarme. Entonces, las primeras fotografías que yo las hice han sido en algunos, 1 o 2 casos, con cámara, con celular y en otro con cámara fotográfica, que la he tenido que trabajar estas fotografías para que tengan un mismo estilo, un ordenador, ¿no? Entonces, para llegar al alma de quien la ve, estas fotografías, apostamos por la fotografía en blanco y negro, porque es menos, creo yo, menos distractivo. En todo caso, evitamos preocuparnos si el color combina o no combina, por tanto, nos fijamos menos en esos detalles, ¿verdad? Se apuesta en su mayoría a retratar el ratio facial, muestra una cara muy cercana o de gran tamaño en la fotografía. Desafiamos la expresividad, los gestos de la boca, los labios y las líneas de expresión facial. En la fotografía no hay elementos, muchos elementos. El fondo es simple, o sea, básicamente es negro. Se presenta la cara y su instrumento musical. En algunos casos entra una partitura. No obstante, en otros casos hemos intentado hacer una fotografía de detalle, pero son escasos esos, son escasos, ¿no?, las que hemos hecho, ¿no? Después, igual hemos tratado de buscar a todos estos personajes en su propio medio y improvisar allá las imágenes buscando una naturalidad en su ambiente, ¿no? Pero lamentablemente, como muchos de los músicos han dejado de ser músicos, entonces hemos tenido que recurrir, viajar hasta sus comunidades y hemos cambiado ya de técnica, ¿no?, para sacar fotografía de estos músicos, ¿no? Entonces, la expresividad la hemos buscado en los gestos de la boca, los labios, las líneas de expresión facial. En algunos casos hemos buscado reforzar con una posición estable, o sea, hemos tratado de adaptarnos al momento. También se presentan fotografías recreadas. En otros casos fue preciso poner algún ingrediente como alguna partitura, algún aderezo para mostrar un poco, escenificar cómo estos músicos trabajaban. Entonces, hacer que estos músicos estén en acción, ¿no? En este caso sería una recreación, no es una realidad de la persona, pero básicamente ellos mismos están interpretando lo que ellos hacían, ¿no? Generalmente los personajes se les ha ubicado en todos los casos, como os digo, in situ, en las fotografías recreadas, en su propio medio, improvisar allá algunas imágenes. Sobre las fotografías de escena, por ejemplo, bueno, los 44 músicos tienen su retrato, pero también hemos incluido en este libro fotografías de escena para un poquito contextualizar, por ejemplo, como la fotografía que se ve en estos instantes, una fotografía en la cual están haciendo un ritual para iniciar. Entonces, hemos tratado de aprovechar un poquito también para mostrar la situación, los paisajes en los cuales los músicos se desenvuelven. Entonces, eso es el trabajo que se ha realizado, estimado Miguel, y a todos quienes nos están siguiendo por Lunángel. Bien, querido Ricardo, es interesante el trabajo que nos estás presentando. Y no sé si te parece que entremos a hacer algunos comentarios y leer lo que nos está llegando, o si gustas continuar con algo más, lo dejo a tu decisión. Ya, a ver, en general, ¿qué es lo que buscamos, no? Para un poquito entender, Músicos del Carnaval de Oruro, historias de vida, pretende ser un aporte en la comprensión de los músicos del Carnaval de Oruro, que han logrado transformar su situación económica mediante la incursión a la música, a fin de mejorar sus condiciones de vida y la de sus familiares. Se trata de un grupo de actores
de procedencia rural del departamento de Oruro, que han visto en los instrumentos de bronce, en estos instrumentos foráneos, una luz de esperanza, ¿no?, a su situación económica, dado que como son músicos del siglo pasado, en la mayoría de los casos, las posibilidades económicas eran sumamente raquíticos para todos estos personajes, para quienes exclusivamente hubieran vivido antes del año 80, porque la mayoría de estos músicos, bueno, existen músicos que tienen la edad de 90 y tantos años, es decir que esos músicos han nacido aproximadamente en 1930, un poco antes, poco después. Entonces, conocimiento sobre los músicos civiles del Carnaval de Oruro es un poco más amplio, ¿no? Entonces, hemos tratado de entender que estos músicos realmente han hecho un gran esfuerzo. Ellos en sus comunidades básicamente estaban destinados a continuar su vida como la de sus generaciones anteriores, ¿no? Es decir, dedicarse a la agricultura, cría de ganado, por ejemplo, como camélido, ovino y otros, ¿no? Actividades que básicamente eran de consumo, insuficientes para el sostenimiento de sus familias, de tal manera que para conseguir una remuneración económica, la única posibilidad era incursionar en la minería en algunos casos, siempre y cuando fueran de las poblaciones como Chayapata, Popó, Peñas o de esas comunidades. Era un poco más complicado si estos músicos eran o si estos personajes eran del occidente del lago Popó, ¿no? Entonces era complicado, y de manera que a medida que ha pasado el siglo XX, desde principios el panorama de alguna manera ha ido cambiando, porque en las fiestas patronales se requerían cada vez más bandas, más músicos, de manera que los campesinos se han dedicado, o sea, se dan cuenta que este abanico de posibilidades que anteriormente eran entre una varilla o dos varillas, y en algunos casos inclusive hasta tres o bueno, algo más, se acrecienta a una más. Y esa fue la música, ¿no?, por el cual estos músicos están incursionando en las bandas, ¿no? En síntesis, los intérpretes actuales son, yo diría, el resultado de lucha de generación de artistas que han estado haciendo su mejor esfuerzo para darle una identidad al Carnaval de Oruro y otras festividades a nivel nacional. Si analizamos lo que hoy es el Carnaval de Oruro como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad, o sea, no es que ha venido por obra, por gracia divina o por casualidad, ¿no?, sino que es el resultado de procesos históricos de varias generaciones de músicos, y que de alguna manera estos músicos han aportado al Carnaval de Oruro y que han sido muy pocos reconocidos. Entonces, creo yo bajo esto que los músicos son una constelación, son estrellas que unos han brillado mucho más que otros han brillado de diferente forma, otros han brillado gracias a un conglomerado de músicos, y también la literatura relacionada al Carnaval de Oruro o a las bandas ha priorizado a ciertos personajes, en realidad vanagloriado a uno o dos personajes en desmedro de los otros, ¿no?, como si fuesen los únicos músicos que hubiesen aportado en el Carnaval de Oruro. Bien, bueno, si te parece entonces, Ricardo, un poco, a ver, hagamos algunas precisiones, comentarios. Y creo que la primera pregunta del millón, Ricardo, es, en tu criterio, nos queda claro, como tú decís, que una de tus motivaciones es que se haya invisibilizado a estos actores, ¿no? Pero ¿a qué obedece esto? ¿Por qué es que el músico no es tomado en cuenta o no ha sido tomado en cuenta? Y eso se ve en pequeños detalles. Tú señalabas el ejemplo de la comida, el ejemplo de las fotografías.
¿Por qué pasa a un segundo plano alguien que le da alma también a la festividad, ¿no? Yo creo que es producto de su tiempo, lamentablemente. Hemos vivido una sociedad en la cual se discriminaba por rasgos físicos y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha influido bastante. Claramente, uno de los informantes nos habla, por ejemplo, él indica, y justamente estamos ahí, nos dicen, ¿no? Mi apellido todavía se ha camuflado. Si hubiese tenido un apellido originario de Bolivia, tal vez nunca hubieras ido siquiera a la Argentina, porque en el ejército no se tomaba en cuenta la capacidad, sino el origen racial. Esta cuestión del ejército no solo está pasando pues en esta institución, sino también en el ámbito civil, en las bandas, la gente común en las fiestas tenían la misma lógica hacia los músicos, puesto que la mayoría de ellos han sido bueno, en realidad todos han sido, yo no conozco músicos, o sea, si bien existen músicos ya citadinos, pero con seguridad tienen una procedencia, o sea, un origen rural, ¿no? Ya sea de su padre, de su abuelo, en la mayoría de los casos. Te diré, sincero, no conozco músicos que sean netamente citadinos con respecto a las bandas del Carnaval de Oruro. Perdón, estaba sin micrófono. Ahora, otra cosa que es importante, Ricardo, es ¿por qué historias de vida? ¿Cuál es la importancia de acudir a una historia de vida? ¿Por qué no otro tipo de enfoque, digamos? Qué nos devela, qué nos cuenta, qué has podido hallar a partir del relato de estas historias de vida? Bien, a ver, la intención de este proyecto, en principio, como te he dicho, como toda investigación también, no tiene nada, o sea, en los objetivos no se tiene muy claro, peor todavía cuando estás iniciando una investigación. Y, pero a medida que ha pasado el tiempo, empecé a darme cuenta que no estaba siendo correcto. O sea, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? Estaba haciendo una especie a ver, de logros de los músicos, en qué banda habían estado y todo eso, ¿no? Cómo habían organizado. Sí. Pero me parecía que era monótono y mi profesora de colegio, Nancy Gutiérrez, me dice, mira, tus historias no o sea, van a leer hasta dos y después a nadie le va a interesar. Entonces empecé a repensar un poquito, a leer también sobre historias de vida, porque a pesar de las entrevistas que realizaba y tenía otro objetivo que les he indicado que eran el origen de la banda o algo así, o sea, tampoco tenía muy claro eso, pero iba por ese lado. Entonces yo me di cuenta que estos músicos me daban informaciones de su vida cotidiana. Ahí me di cuenta que podía aprovechar, porque podía entender poco más de quiénes eran estos músicos, porque si bien he tenido este cambio de objetivo, pero también me había dado cuenta cuando yo había iniciado a ser parte de estas bandas, ¿no? Cuando contaban, cuando habían músicos, por ejemplo, yo recuerdo de otro que no lo he contado, por ejemplo, a los músicos normalmente en el segundo o tercer día de las fiestas en las comunidades, después de terminar una jornada ardua, que normalmente acaba entre 6, 7, 8, dependiendo del lugar, todos los músicos van a descansar al alojamiento. Entonces, las personas de la tercera edad o de edad avanzada, bueno, de edad avanzada básicamente, descansaban, pero los jóvenes salían a carpear, ¿no? Salían a compartir, a bailar y todo eso. Entonces ellos llegaban a las 3, 2 de la mañana haciendo bulla, ¿no? Porque habían compartido y estaban muy alegres. Entonces, estos músicos mayores que terminaban la jornada, iban a cenar y descansaban, evidentemente, a las 3, 4 de la mañana, pues ya no podían dormir más, aparte de la bulla, ¿no?
que generaban algunos músicos. Entonces, ahí yo empecé a escuchar, o sea, a entender a los músicos de diferentes regiones que hablaban en quechua, en aymara, en español, o sea, de todo, ¿no? Escuchaba a partir de las 4 de la mañana yo empezaba a escuchar, no siempre, ¿no? Pero había momentos que hablaban entre músicos sobre las bandas nuevamente, ¿no? Sobre todo ese aspecto. Entonces, ahí me di cuenta que era muy importante recuperar esa información, ¿no? O sea, es decir, con este trabajo no solo recogemos el relato de vida relacionado a la actividad musical, sino que se tiene un interés especial por conocer sus vidas cotidianas, ¿no? Aquellas llenas de testimonios increíbles y particulares, relatos que nos cuentan dónde, cuándo y por qué están incursionando en el arte, cuál fue el contexto social, económico, ¿no? En el cual se están desenvolviendo estos músicos. Y finalmente, ya cuando ya se vuelve un oficio, o sea, ¿cuáles son las vicisitudes que tuvieron que afrontar? ¿Cómo es que ese instrumento foráneo, ese instrumento musical, ha cambiado ya la trayectoria de vida de estos músicos, ¿no? Como te digo, a los 20 años se vuelve un oficio, en la mayoría de los casos, en alguno puede ser un poco más antes o después, pero se vuelve un oficio, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos tratado de mostrar. Y finalmente lo que te he dicho, ¿no? Es que es la sensación de los logros y frustraciones, porque no todos han tenido logros, ¿no? O sea, o no lo sienten, no todos lo sienten que han tenido logros. Otros te dicen, yo gracias a la música he logrado conseguir mi casa, he logrado conseguir esto, el otro. En otros casos nos dicen, la música, por la música yo tengo problemas de sordera, reumatismo, me arrepiento de haber estado en la música. Teníamos que tocar en una jornada de alguna festividad del altiplano o en el carnaval de Oruro en lluvia y tienes que cumplir, muchas veces pasa eso, ¿no? Y entonces, esa es la parte que hemos tratado de mostrar, esa sensación de logro, o sea, como parte final, sensación de logro y frustración. Ajá. Bien, pero hay algo interesante que tú dices y que se ve en los retratos que estamos apreciando en este momento, en muchos casos. En última instancia, ¿qué significa ser músico? A través, o sea, ¿cómo puedes concluir qué es ser músico en el Carnaval de Oruro a partir de tu experiencia y a partir de los testimonios que has recogido? ¿Es sacrificado, es alegre, es divertido? Porque como tú dices, tiene muchas facetas. Entonces, sería interesante un poco que tú nos expongas ya a partir de este trabajo y insisto, de tu vivencia personal, ¿cómo consideras tú que es la vida de un músico? Además del sacrificio y otros aspectos, seguramente hay otros elementos que se pueden ir mencionando, ¿no? Sí, yo creo que es variado, ¿no? Porque, mira, para muchos músicos es como el carnaval, ¿no? El carnaval es devoción, para, para otros es economía, ¿no? Porque se genera recursos. Para otros músicos, dependiendo también el cargo, es promoción. Para otros es pérdida de tiempo porque se invierte en el uniforme. Los, lo- los pagos que dan las fraternidades no alcanzan ni siquiera, en algunos casos, ni para la tela, y peor para la confección. Entonces, es varias cosas, hermano. Es varias, porque hay músicos que les gusta estar, ser famoso ese día, tomarse fotografías. Depende mucho de la edad, depende mucho del origen también. Bien, otro factor que es determinante, y estoy viendo esto en las fotos que estamos compartiendo, es el tema del cuartel. ¿Cuán determinante es el cuartel, no? Porque mira que la historia de los bronces en realidad en general, que cuando incursionan en el Carnaval de Oruro, y tú lo sabes mejor que yo, ha tenido mucho que ver el rol del cuartel. Entonces, en esta experiencia que tú has venido recogiendo testimonios, ¿cuán determinante ha sido la formación en los cuarteles? Como una formación inicial en el ejército,
conozco muy pocos casos, ¿no? Pero sí una especialización, podríamos decir, porque están aprendiendo a los 12, 15 años y luego están ingresando ya a la edad de servicio militar, recién están ingresando y están profesionalizándose. En algunos casos, porque no todos entran como músicos, para empezar como conscripto cuando están ingresando al ejército, son escasos y depende dónde, porque básicamente los músicos del departamento de Oruro son los que están alimentando a todo el país, inclusive a La Paz, porque todos los músicos, hay testimonios que nos indican que eran músicos, que tenían familiares de alguna familiares de su comunidad que estaban prestando el servicio militar en otra, por ejemplo, en Sucre, y pues el comandante o el director de la banda les enviaba para llevar a otros músicos de su comunidad. Entonces les mandaba con una comisión y los llevaba a los jóvenes, ¿no? Entonces, pero la intención en esos casos era que podían mejorar, había la ilusión de que podían mejorar, pero depende dónde, porque hay momentos que en el ejército, como en la ciudad de La Paz y en Oruro, el ejército no necesita de músicos conscriptos, pero sí en el oriente. Entonces es muy variado eso. Excelente, excelente, querido Ricardo. Voy leyendo algunos comentarios que están llegando al Face. Bon Anthony, Ricardo, felicidades, hermano, un gran aporte. Carlos Ramos, qué linda historia de Don Heraclio. Javier Flores Rosales, felicidades, Ricardo, lindo aporte. Y aquí llega una pregunta y aprovecho para invitar a quienes nos están siguiendo, si quieren hacer alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer por este medio. Y Martín señala, los jóvenes músicos del Carnaval de Oruro fueron parte de tu objeto de estudio, consulta. Bien, creo que ha sido, bueno, esa parte clara, ¿no? Todos los músicos, al menos estos músicos, son de avanzada edad, porque creo que hay que empezar por ellos, ¿no? El proyecto evidentemente no se va a quedar acá. Va a haber otras etapas en el cual vamos a hacer investigación sobre su música. Evidentemente, sabes, yo he partido de hacer entrevistas a partir de los jóvenes, porque ellos me han podido facilitar a partir de esa información, o sea, a partir de esos testimonios he podido entender dónde habían músicos y qué músicos habían. En algunos casos he sido parte de sus bandas, entonces ha sido un poco más fácil, ¿no? O sea, son mis colegas músicos y eso también me ha favorecido para trabajar con estos músicos. Y la fuente principal han sido los jóvenes, ¿no? Que posteriormente voy a trabajar, que tiene otra lógica, ¿no? Que yo no estoy tocando en este trabajo, tampoco busco saber el origen de las bandas, no es el objetivo de este trabajo. Bien, sí, es importante porque, bueno, vamos a hablar un poquito luego del tema de lo que sigue después de esto. Pero miren, a quienes nos están siguiendo, y esto es una forma también de invitarlos a que adquieran el material, hay testimonios bien interesantes, y yo digo esto, nos ayudan a comprender realmente parte de la historia de las bandas y del Carnaval de Oruro. Por ejemplo, este testimonio que estamos viendo en este momento de don Silvestre Martínez, dice, ¿no? De Perú, harta gente venía a ver el Carnaval de Oruro. De la diablada Bellavista de Puno llegaban entre tres, un ingeniero Rodríguez, su ángel, un tal Carlos Rodríguez, y el otro no me acuerdo su nombre. Pero no eran los únicos. De las morenadas también llegaban. Mi casa sabe estar lleno de peruanos. Todos los años alojaban muchos amigos. Aquí en Bolivia se hacía contratos, de 100 se iban conforme. ¿No? Ahí, por ejemplo, me llama mucho la atención este testimonio, porque realmente te explica cómo ha traído las bandas y además la riqueza del carnaval en general a personas del extranjero, ¿no? Para firmar contratos, para expectar. Entonces, yo creo que este trabajo realmente, y hojeando y leyendo algunos de los testimonios que tienen, nos ayuda a reconstruir la historia del carnaval en serio desde otra faceta. Esto yo resaltaba este testimonio porque nos muestra realmente cómo del vecino país vienen y ha habido una interés en venir a contratar las bandas, a apreciar de otras instituciones. Entonces eso también nos está dando cuenta de datos muy importantes que, Ricardo, estás rescatando con esto, ¿no?
Nos llega otro comentario, o dos, sí, nos llegan más comentarios, querido Ricardo, de felicitaciones. Juan Pablo Herbas te escribe muchas felicidades, Ricardo. Nuestro amigo Román Vilcarani, quien le mandamos saludos, saludos y muchas felicidades por el programa. Cristian Quispe, felicidades, Ricardo, un buen aporte. Sandro Choque igual nos escribe, Ricardo, hermano, muchas felicidades, excelente trabajo, ¿no? Entonces ahí yo creo que es un buen aporte que ya está empezando a rendir sus frutos y el alcance que va a ir teniendo más adelante. Quisiera que entremos a hablar un poco, Ricardo, de algo que ha adquirido, y para mí tiene un plus bien importante este trabajo, es la fotografía. Tú hablabas de que has definido elegir la técnica, la clave baja, pero me gustaría que un poco profundicemos en este tema de cómo ha sido el proceso de aprendizaje, porque tú mismo indicabas que en un principio has empezado de a poco incrementalmente la fotografía, pero finalmente, ¿por qué esta opción y no la otra? Porque uno esperaría tal vez ver fotografías de las bandas en acción, ¿no? Ver a las bandas dentro de una festividad tocando, todo, pero vemos mucho más de eso. Incluso hay momentos, yo me animo a decir que hay fotos que tienen momentos íntimos que uno entiende más viendo esas fotografías. Entonces, la pregunta es un poco, ¿por qué este estilo de fotografía? ¿Qué te ha llevado a elegir este estilo de fotografía? ¿Por qué no la fotografía más recurrente que muestra al músico en acción? Bien, un poquito pues, retrocediendo, a ver, yo en principio quería, como he indicado, la fuente principal ha sido las entrevistas, o sea, la fuente oral. Y para hacer una triangulación o para un poquito entender en qué contexto están, porque la memoria también es frágil, yo necesitaba documentos. Muchos de los músicos no lo tienen, pero sí los antiguos músicos he logrado conseguir, no todos, he logrado conseguir fotografías y alguna pequeña proporción de documentos. Entonces, en las fotos, yo quería poner sus fotografías de esos momentos en cual ellos se habían desenvuelto, pero no habían fotografías, pues, donde ellos estuvieran solos, por ejemplo, ¿no? Porque yo estoy hablando más, básicamente, de sus historias de vida y todo eso. Entonces, no he tenido esa oportunidad. Había músicos que no tenían fotografías, no los tienen. Hay otros músicos, cada persona actúa de diferente manera para cuidar su historia, su material, ¿no? Entonces, no he logrado conseguir fotografías de muchos músicos. Entonces, una de las grandes opciones era, pues, primero tomar fotografías en blanco y negro. O sea, es la parte que a mí me interesa, me gusta. Uh, y he tratado de trabajar en blanco y negro. Por otro lado, de la clave baja también ha sido porque en muchos casos estaba, por ejemplo, encontraba a estos músicos en la ciudad, por decir, ¿no? Y el ambiente es diferente. En otros casos les encontraba en su comunidad, en su casa, y en otros casos iba hasta su chacra, y otros por otras vías, ¿no? O sea, eran diferentes. Entonces, iba a tener una mezcolanza de fotografías y de estilo. Entonces, básicamente eso ha sido uno de los razones por el cual he elegido, aparte que me encanta porque por eso es que apuesto en la fotografía en blanco y negro, porque es menos distractivo y lo del fondo también, ¿no? Va por ese lado. Bien, a ver, a medida que vamos conversando, voy a ir leyendo algunos testimonios. Este también me parece muy interesante. En realidad, todos son interesantes, pero voy a ir eligiendo aleatoriamente algunos. Francisco Flores Quispe, cuando íbamos a Perú con la banda Juventud Pagador, algunos músicos de allá se acercaban. Por favor, alguien de la banda nos puede corregir y enseñar. Saben preguntar para contratar. Pancho, ¿no quieres quedarte a enseñar? Me sabe preguntar el Max. No puedo, vas a disculparse, sé responder. Otro músico sabe animarse. Yo puedo, diciendo sobre sabe quedarse, así ha mejorado los músicos de allá. Esas veces solo tocaban sus guaños, ta, 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 diciendo, ¿no? Bien, ahí tenemos otro testimonio muy interesante.
Ahora hay otro tema que hay que tocarlo, querido Ricardo, y creo que es importante. Y ¿cómo se ha financiado este proyecto? ¿Cómo se han financiado los viajes? ¿Cómo se ha financiado la impresión de este documento que es muy valioso? Y además la impresión es de calidad porque está hecho en papel cuché, es muy, muy buena resolución, todo. Entonces, quisiera que nos comentes ello, por favor. En realidad, todo el proyecto ha sido autofinanciado, ¿no? Yo no he tenido colaboración de ninguna institución. En algún momento a la Federación de Bandas he pedido colaboración, no en el sentido de que me puedan dar recursos económicos, la verdad no los he pedido, pero otras cosas sí he pedido y no he tenido apoyo, entonces menos económicamente, ¿no? O sea, la parte económica va a ser complicado. Ah, después he buscado algunas instituciones por lo cual me podía, o sea, he recurrido a algunas instituciones para que me colaboren, no he logrado, pero también por el factor tiempo, ¿no? Porque han sido varios años y creo que de alguna manera tenía la necesidad o quería publicar, ¿no? A ratos digo, debería haber esperado un poquito más y publicar para el próximo año, pero creo que ya bastantes años estaba trabajando con esto y en realidad tenía que ser, como te había comentado y había comentado a varios músicos, tenía que ser 100 historias. De luego decidí bajar números y pues me quedé con 44, ¿no? Que a futuro voy a trabajar con esas historias. De hecho, ya las tengo transcritas. Habría que ver si va a ser un segundo tomo, va a tener otro formato, eso seguramente voy a decidir porque, como te he indicado, he tratado de que estas historias tengan esos actos y hay muchos otros datos que las he guardado para otro proyecto, ¿no? Que no era necesario publicar o incluirlas en estas historias. O sea, tenía un formato bien claro, o sea, tenía bien claro qué es lo que quería mostrar, quién era este personaje en su niñez, desde dónde es y toda situación, una parte media en la cual, o sea, el punto de inflexión, cuál ha sido, que normalmente es la música, y el segundo acto, cómo se está desarrollando, qué están haciendo con la música en esos primeros momentos de aprendizaje y todo eso, y ya la parte final como un oficio, ya cuando empiezan a ser parte de instituciones. Entonces, el apoyo no lo he tenido ni siquiera para viajar. En este último tiempo he logrado viajar con algunas bandas, o al menos volver o al menos alojarme, pero igual es un poco complicado, ¿no? Dado que todos estos músicos que son de avanzada edad ya no son partícipes de las fiestas, ¿no? Entonces ha sido un poquito complicado, pero con el esfuerzo se ha logrado. Claro, y hay que destacar, y eso es para quienes nos están siguiendo, yo valorizo mucho realmente, te lo decía incluso internamente, el hecho de que tú te hayas animado a financiar esto, ¿no? Y lo que más destaco es el hecho de que tú mismo hayas financiado la publicación, ¿no? A veces uno tiende a buscar siempre un auspicio o si no un apoyo para la publicación particularmente, que es una de las partes más costosas. Y más cuando se trata de un libro de fotografía, porque la fotografía, sabes bien de que si no está impresa en un buen material y en una buena resolución y otros temas técnicos más que van de por medio, pues pierde el impacto que debería tener. Y creo que tú le has apostado mucho a eso, ¿no? A garantizar el resultado de ese impacto, porque eso se ve en las páginas del libro, de que se ha tenido ese cuidado. Entonces, yo creo que ese es un llamado a la reflexión siempre en dos sentidos. En primer sentido, el que todo el mundo dice y es recurrente que las autoridades no apoyan. Sí, ciertamente no hay un apoyo a la investigación en general. Sí podemos destacar que hay apoyos algunos como en la gobernación que se ha publicado con la serie que tiene de documentos de salvaguarda, pero la investigación va más allá, costear un viaje para hacer la recopilación de información, costear incluso la cámara, costear diferentes cosas, alimentación, estadía, etcétera, son cosas que a veces pasan desapercibidas y que a veces
tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces, ese es un dato fundamental que hay que siempre tomarlo en cuenta y yo te felicito por ello, ¿no, querido Ricardo? Porque es un esfuerzo que has decidido emprender tú. Escribe Emilio Colque, felicidades Ricardo y al programa, gracias Emilio, te mandamos saludos. Bueno, brevemente, querido Ricardo, algo que también no puede quedar al margen de esta conversación y en base a tu vivencia y todo, ¿qué tradiciones crees que se han ido perdiendo hay dentro de las bandas? Porque ese es otro mundo, ¿no? Las tradiciones que se tienen en la banda, en las diferentes bandas son de diferente naturaleza, pero hay algunas comunes y hay otras que seguramente con las nuevas generaciones se están perdiendo, ¿no? ¿Cómo ves tú este aspecto? A ver, yo creo que las formas del aprendizaje, ¿no? Yo creo que lo, con las formaciones, con las instituciones que han aparecido, y creo que está bien que se implementen técnicas de aprendizaje, de soplar un instrumento, de cómo manejar un instrumento, diferentes técnicas y que con la tecnología se ha empezado a trabajar además con los textos, porque todos estos músicos nos indican, en la mayoría de los casos han aprendido a la maleta, pero han sido producto de ese tiempo, ¿no? Y creo que está bien que haya esos cambios. Lo que no estoy de acuerdo es que se están perdiendo ciertas costumbres, por ejemplo, lo del sereno, eh, para aprender se hacían costumbres, hoy en día ya no se hace. En algún momento se estaban enseñando en las unidades educativas, se estaban enseñando instrumentos musicales con números y no con partituras. Todos estos músicos saben leer partituras, o sea, a pesar de las dificultades en las barreras, muros que habían en las comunidades con relación a las escuelas, el idioma y todo eso. O sea, han hecho grandes esfuerzos estos músicos y todo eso está bien, lo que te decía, que está bien que se cambie algunas cosas, pero creo que hay ciertas formas de hablar. Por ejemplo, yo escuché algún momento, ¿no? Y para mí no es, el Acapulco no es una discriminación que algunos músicos, especialmente los militares, piensan que es una especie de, o sea, para ellos es una especie de discriminación que sí se lo maneja, es como ciertos términos, ¿no? Que los manejan Camba le dicen, ¿no? Y bueno, de insulto, pero el Camba se siente orgulloso, ¿verdad? Creo que esas cosas es lo que se está perdiendo en muchos casos, la forma de hablar. A ver, ¿qué más? Creo que son esas las que ahorita en este momento puedo decir. Claro, hay mucha tela que cortar ahí. Ya acercándonos al final, querido Ricardo, hay una cosa que también es importante. ¿Qué viene? O más que qué viene antes, la pregunta sería, ¿qué aspectos se queda por investigar respecto a los músicos, respecto a las bandas? Yo escribí un artículo que te lo compartí. Hay algunos temas o tópicos que se han abordado respecto a las bandas, la discografía, la historia de las bandas. Tú estás aportando en esto con el tema de lo que viene a ser las historias de vida, pero ¿qué nos falta? ¿Qué está pendiente respecto a las bandas del Carnaval de Oruro? ¿Qué otros aspectos más podrían incursionar otros investigadores que como tú quieren aportar también? Yo creo que todo, mira, tú mismo has indicado, son pocos los aportes que han dado, que se han hecho. Y en realidad se puede hablar de muchas cosas. Es amplio. Es más, si bien con relación a las danzas, la diablada, la morenada, se ha trabajado mucho, aún hay mucho por trabajar. Y en el caso de las bandas es pues mucho más amplio porque no se ha trabajado. Yo no te puedo decir esto, se puede trabajar esto, porque son casi, te diría todas, porque eh, los trabajos, bueno, los aportes que han hecho, por ejemplo, como Javier Flores, es uno de los primeros trabajos, ¿no? Con relación a las bandas. Bueno, en la ciudad de La Paz se han trabajado, ¿no? Clemente Mamani, inclusive algunas tesis que ha trabajado
uno de los hermanos Vilcarani, pero hay distintas temáticas que se pueden tocar en las bandas. No te podría decir, necesitamos trabajar en esto o el otro. O sea, es amplio de verdad. Yo realmente espero que a partir de esta investigación puedan surgir también otros investigadores, músicos, evidentemente podrían ser genial. Bueno, si no lo son, también está genial porque la perspectiva también es diferente, ¿no? De cada especialista, ¿no? Entonces, yo espero que los jóvenes puedan incursionar en la investigación. Es amplio, es difícil decir, se puede solamente trabajar en esto o el otro. Excelente, excelente. Sí, es como tú dices, ¿no? Es una beta inmensa. El Carnaval de Oruro nada más da para muchos temas y eso lo hemos ido viendo, pero realmente es importante esta reflexión que tú haces. También es la amplitud que se tiene y la motivación de hacerlo, ¿no? El punto es hacerlo. ¿Cuántos proyectos se han quedado en el camino? Pero personas que, como en tu caso, han decidido hacerlo, pues están viendo a la luz de este tipo de aportes que son fundamentales. Y bueno, una de las preguntas también importantes que ya nos has dicho, ¿qué queda? ¿Qué viene como Ricardo Vázquez para adelante? ¿Cuáles son los desafíos, los nuevos proyectos que vas a seguir a partir de esta publicación? Si bien ya se ha presentado datos, hola. Te escucho, te escucho. Ya, perdón, está lloviendo fregado por esta zona y unos truenos. Bien, decía, me gustaría hacer un análisis, aparte de los datos que yo tengo, ya un análisis cualitativo, trabajar en esto ya con otros datos más que yo he podido recolectar, porque he podido hacer entrevistas a más de 2 centenares, casi 3 centenares, diría, de músicos, entre músicos de avanzada edad y otros jóvenes. Entonces, a mí me gustaría hacer un análisis ya cualitativo, ¿no? De estos trabajos, combinando estos datos que las he presentado recientemente. Claro, ahí es una primera etapa que entonces estamos concluyendo con este trabajo. Y ahora lo otro importante, Ricardo, yo diría que una de las cosas más importantes, alguna gente escribió al WhatsApp, ¿dónde se puede adquirir el libro? ¿Cuál es el costo? Para que se pueda tener acceso tanto en Oruro y tal vez en otros lugares, ¿no? Sí, pueden dirigirse a mi página, Visibilizando Músicos. Te rogaría, por favor, que me lo pudieras añadir en mi número al 7321-6599. No, eso es, ahí me pueden ubicar. Después en la librería, wow, en este momento no recuerdo, pero está en la plaza 10 de febrero en la ciudad de Oruro. Recién me voy a movilizar en la ciudad de La Paz. Por favor, comuníquense con mi página, ¿no? Visibilizando Músicos, una página donde lanzo fotografías con algunos pequeños relatos de los músicos. Excelente, entonces repetimos, quienes quieran contactarse para adquirir el libro, se pueden contactar con Ricardo. Nos está cayendo el cielo por aquí, 732-16599, a su celular, o a la fanpage en Facebook de Visibilizando Músicos. Ahí van a poder ustedes ya contactarse con Ricardo para poder adquirir el material, que es vuelvo a decir, es un material de lujo, que todo investigador, y además no solo investigador, yo creo que todo fotógrafo que le guste este tipo de estilo de fotográfico debe tener en su biblioteca. Entonces ahí está la invitación, esperamos que también puedan adquirir su libro y es una forma de apoyar también a la producción y motivar a la investigación que podamos ir teniendo. Bueno, Ricardo, vamos cerrando sesión porque además aquí se nos está cayendo el cielo.
tremendamente. Cuidado que se nos vaya la señal a cualquier momento. Te daría la palabra para que ya tus palabras de despedida o tal vez alguna cosita más también que se nos esté yendo y que quieras ir añadiendo de todo lo que hemos venido conversando. Hay mucho que decir, pero sin embargo creo que podemos ir cerrando ahora con algunos apuntes finales que tú quieras realizar. Yo espero que este trabajo sea una inspiración para los jóvenes músicos. Yo Ha sido una etapa bien complicada lo que tú dices de autofinanciarme, de verdad es a ratos desmoralizador, pero a ratos te anima, ¿no? Muchas cosas, porque te cuento que entre los colegas, ¿no? Los músicos, a uno de los músicos creo que le he presionado para que me compre, ¿no? Hermano, apóyame, mi libro. Y me dice él, un músico del apagador, y hermano, te he comprado el libro y casi presionado, y me cuenta que me dice que su hija se le había leído todo el libro y le había contado todo, o sea, desde su percepción, la historia de las bandas y todo eso, ¿no? Y me dice, lo estoy leyendo. Esa es la parte que me alegra, ¿no? Creo yo que los músicos tenemos que entender de dónde somos, quiénes somos, cómo han aprendido estos músicos antiguos de generaciones pasadas, para un poco entender dónde estamos y por qué del carnaval, porque como dije hace rato, el carnaval no surgió, pues, no es que ha surgido de la nada, la música, los músicos han aportado bastante, aparte de otros actores, los músicos han sido clave en esto, entonces, yo creo que los jóvenes músicos tienen que entender, leer estas historias, conocer estas historias para futuro también poder trabajar en algunos casos y en otros quizás poder hablar con más propiedad sobre los músicos del Carnaval de Oruro, ¿no? Entonces, eso es la parte que me gustaría indicarse a estos músicos. No todo es diversión, hay que tener conocimiento sobre la música. Si bien la parte teórica, la parte técnica es fundamental para ser un buen músico, pero creo también que todos estos músicos tienen que conocer la historia y no solo de este libro, ¿no? Se han escrito otros libros y conocer sobre las bandas del carnaval, porque si no las conocemos, uh, quién las va a leer? ¿Quién les va a contar, no? Entonces yo creo que esa es la parte importante que me gustaría decir a todos los músicos de las nuevas generaciones. El trabajo no es fácil para quien se anime, pero tampoco es imposible. De verdad ha sido un trabajo de más de 10 años. Como dije, empezó sin tener objetivos, pero a medida que empecé a medida que pasó el tiempo, empezó a armarse y el trabajo y salió este producto que es Músicos de Carnaval de Oruro, Historias de Vida, ¿no? Se invierte, ¿cierto? Hay que viajar, hay que ir a diferentes comunidades porque muchos de ellos han vuelto a sus comunidades o se han trasladado a otras ciudades. Entonces, es complicado, ¿no? Pero se puede. Eso, mi estimado Gracias. Miguel. Gracias, Ricardo. Gracias por estar acá en el espacio. Realmente es muy importante. Voy a elegir igual otro último comentario para leer para que la gente un poco más se antoje, si quieres, del libro. Es justamente de don René Vilcarani. Dice, mi padre en el ejército terminó con el grado de suboficial inicial. Él hablaba y escribía las letras con dificultad. Por eso en la vida militar él era discriminado. No ha sido bachiller, pero en la música era capo. Tenía un oído absoluto. Le cantaban y él escribía sin dudar la tonalidad. Manejaba cualquier modo, mayor o menor, ¿no? Testimonio de don Zené Vilcarani, que también es parte importante de la banda Real Imperial. Realmente felicito nuevamente, insisto en esto, es un libro que vale la pena, le insisto en adquirirlo. La invitación está hecha para quienes nos están siguiendo que puedan adquirirlo, porque de esta manera también
gozar de un material muy importante. Músicos del Carnaval de Oruro, historias de vida de nuestro amigo Ricardo Vázquez, realmente material importante que no puede faltar en su biblioteca. Querido Ricardo, creo que misión cumplida, hemos conocido más de tu trabajo, la invitación está hecha también para que se pueda adquirir el ejemplar y estaremos atentos a nuevos trabajos que tengas, nuevos hallazgos, hay mucho que tú puedes irnos contando y compartiendo tus investigaciones, entonces que esta no sea que sea la primera vez y no sea la última para que podamos contar contigo para poder conversar de este y otros temas más. Te quedo muy agradecido, Ricardo, gracias por la paciencia, hemos tenido una audiencia importante y para quienes están conectados pueden compartir la sesión que hemos tenido hoy, la vamos a subir a YouTube también para que pueda haber más acceso a ello y se pueda conocer más este trabajo. Muy buenas noches entonces, Ricardo, te mando un gran abrazo y gracias por estar con nosotros en esta noche lluviosa. El agradecido soy yo, Miguel. De verdad, tu trabajo es muy loable, de mucho esfuerzo, yo entiendo. De verdad lo he experimentado con este libro. Es mi primer material, si bien he publicado algunos artículos sobre arqueología y otras temáticas, pero no han sido como esta, ¿no? Entonces es bien complicado, de verdad, de trabajar, viajar, muchas veces hasta te cierran las puertas, pero después con insistencia también se logra, y es lo que he hecho, ¿no? He logrado, en algunos casos te cuento que he tenido que ir 4 veces, he estado en la puerta y me han dicho, no, pero me he olvidado mañana, pero con insistencia se ha logrado y de verdad es un esfuerzo y yo valoro el trabajo que realizas de promoción, de hacer conocer a todos quienes trabajamos. Publicamos relacionados al Carnaval de Oruro y otras festividades de nuestro país. De verdad te deseo todo lo mejor, meterlo con fuerza, hermano. Gracias. Gracias, querido Ricardo, muchas gracias. Y es lo propio, ¿no? Que si estamos metidos en esto, sabemos los bemoles, como dirían, que hay en esto, pero hay que seguir hasta donde nos dé el cuero y lo vamos a seguir haciendo. Y para eso estamos, para apoyarnos mutuamente en todo esto. Entonces, te agradezco nuevamente, Ricardo. No me queda más que, para César, invitarlos a nuestra siguiente sesión. El siguiente jueves vamos a estar con Javier Romero, nos va a estar presentando también y comentando sobre su última publicación en relación al Carnaval de Oruro, muy provocador desde ya, y queremos invitarlos a que nos puedan acompañar desde las 20 horas, el siguiente jueves vamos a estar con él, ya vamos a publicar la invitación correspondiente en nuestra página, pero ya de anticipado los queremos invitar y hacer presentes para que nos acompañen esa noche, que también, igual que esta y que todas, va a estar muy interesante. Muy buenas noches, amigos, muy buenas noches, Ricardo, abrazos a todos, cuídense mucho y abríguense que está lloviendo tremendamente en Oruro en este momento. Abrazos, Ricardo, gracias, que estés bien.